Buenas tardes amigos, bienvenidos a Esquina Neutral Podcast, al episodio número 7. El día de hoy estoy muy contento y muy emocionado porque tengo un invitado de lujo, una persona que lleva más de 12 años transmitiendo toda la semana, porque ya ni siquiera es los fines de semana, toda la semana boxeo. Y pues bueno, dicen que no es lo mismo llamar al león que verlo venir, así que le quiero dar la bienvenida al gran Chava Rodríguez. ¿Cómo estás, mi estimado Chava? Un gusto saludarte. Fuerte abrazo, mi querido Isra. Efectivamente, no es lo mismo llamar a León que verlo venir. Fuerte abrazo a todo tu audiencia aquí en el podcast de Esquina Neutral. Con el gusto de saludarte. Creo que tenía que nos conocemos al menos por Instagram, que será arriba de 6 años, 7, yo creo. Más o Y menos. ahí mantuvimos el contacto y ahora me da mucho gusto que estés con esta incursión para que veas que no está fácil Sí, 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 hacer las definitivo. entrevistas y demás, pero con el gusto de saludarte y de saber que estás bien. Muchísimas gracias, mi estimado Chava. Sí, la verdad es que me ha tomado como por sorpresa el hecho de respetar más lo que ustedes hacen. Se ve de repente como muy fácil y uno se da cuenta que a veces hasta el hecho de preparar la información para tener a los invitados se vuelve todo una travesía. Oye, mi querido Chava, pues egresado de la máxima casa de estudios, Ciencias Políticas, ¿es correcto? Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ahí de la Universidad Nacional Autónoma de México hace poco más de 20 años y desde entonces con la fortuna de practicar este oficio, el periodismo, de verdad que es algo sensacional. Sé que muchos llegamos con unas altas aspiraciones, ¿no? De ir a la política, de ir a la economía, en mi caso de ir a los deportes, pero pues me imagino que mucha gente lo logró y otros, bueno, pues no tuvieron esa bendición, ¿no? De hacer lo que les gusta, pero sin duda es una profesión muy, muy apasionante, que requiere muchísimo de tu tiempo, que requiere muchísima atención, además de la familia, porque todo el mundo termina involucrándose en todo esto, pero sí, sin duda ha sido una gran bendición hacer este periodismo por al menos hasta ahora 20 añitos. Qué padre. Oye, Chava, y digo, tus inicios, si no me equivoco, inicias en el periódico Excelsior, en periodismo gráfico. No, 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 empezamos a escribir ahí en el Excelsior, saliendo de la escuela, bueno, pues evidentemente había que practicar algo, ¿no? De lo que estábamos haciendo. Yo me metí ahí al Excelsior con unos compañeros, también hacía parte de la prensa en el Comité Olímpico Mexicano. Ahí conozco a mis compañeros del Excelsior, me invitan a participar y pues yo encantado, ¿no? De participar en lo que me gustaba, por primera vez escribir, en un diario. Ya no es como ahora, ¿no? Pero antes te daban una hoja de papel bond y con una crayola tú tenías que formar, tenías que rayar y demás. Un disco de 3 y media también, guardabas la información, de ahí lo bajabas para que te diseñaran y una vez que estaba ya pues prácticamente todo listo, de todos modos había que imprimir y después ir a revisión para que no hubiera detalles ortográficos. De ahí estuve como unos 3, 4 meses nada más y es que un editor me invitó a hacer una prueba ya al Diario Deportivo Récord y ya del Diario Deportivo Récord pues estuve 7 años, 7 años y medio aproximadamente, eh, apasionante, de mucho crecimiento, un ritmo de trabajo, pues en ese momento, ¿no? Teníamos mucha presión, mucha exposición también, y fue sensacional, la verdad que ese crecimiento fue como un sparring duro, ¿no? Pero al final del día, pues creo que nos dejó listos para lo que hoy tenemos la oportunidad de mostrar al público. Oye, Chava, y cuando entras al periódico Record, ¿cuáles fueron o más bien, qué era lo que cubrías? Porque tengo entendido que a veces cuando entran al tema del periodismo deportivo, como que los van encasillando en ocasiones o los llevan a diferentes disciplinas y no sé cómo sea ese periodo en el cual tú entras, hacia qué disciplinas te fueron llevando. Oye, yo dije, con el editor, ¿no? El jefe me dijo, oye, pero tú qué deporte te gusta, ¿no? ¿Qué deporte más le sabes? ¿Qué es lo que quieres aquí ofrecer?
Yo le dije el boxeo, o sea, de inicio yo le dije el boxeo es lo que más sé, lo que más me apasiona, lo sigo semana a semana, le sé de historia y demás. Y me dijeron, oye, pero aquí no hay espacio para boxeo. Entonces se Híjole. me cayó la cara, ¿no? Porque yo dije, bueno, pues toda mi oferta básicamente pues estaba ahí bloqueada. Sin embargo, me mandaron por lo pronto a una sección que se llamaba Todo Menos Fútbol, que es Ok. donde yo estuve haciendo las prácticas, donde requerían esa posición. Entonces, me tocó hacer desde póker hasta NFL, NBA, autos, cubría yo a veces la IndyCar, ahí en el periódico Record, Copa Davis, me tocaba hacer tenis, cosas de béisbol. Tuve la fortuna de entrevistar a Joaquín Soria, a Benicio Castilla, a Jorge Cantú. Eh, un crecimiento de verdad que pues profesionalmente, ¿no? Me fue fogueando en varias disciplinas, pero al final los convencí, les dije, bueno, déjame meter algunas historias, ¿no? Regularmente el boxeo, además de lo apasionante que resulta dentro del cuadrilátero, también te da muchas historias. Todos los boxeadores tienen una historia detrás que es digna de ser contada. Y en ese momento hice 3 entrevistas. Juan Carlos Salgado, que venía de ganar el cinturón de oro y después se convirtió en campeón del mundo. El Churritos Hernández, que también venía de ganar el cinturón de oro y se convirtió después en campeón del mundo. Llevaban, creo que 5 peleas, por ahí 6. Y el otro fue Cuauhtémoc Vargas, que si bien no se convirtió en campeón del mundo, pues sí estuvo bregando a nivel internacional. A partir de eso, pues creo que les gustó la idea y de las historias pasamos al boxeo. Mi primera cobertura internacional fue la de la revancha de Eric Morales contra Manny Pacquiao, Wow. enero de 2006. Y después de eso, pues ya prácticamente no nos detuvimos, ¿no? Por fortuna. Recuerdo que una vez en Pacquiao contra Margarito, desde el Estadio de los Vaqueros, me tocó llenar como 15 páginas de boxeo en el periódico Récord, que no es cosa menor, ¿no? Un periódico destinado prácticamente al fútbol, Claro. incluida la portada, evidentemente. Así que, pues muy orgulloso, ¿no? Del trabajo que se hizo, agradecido por la oportunidad también. Oye, Chava, y en esa pelea de Pacquiao Margarito, pues yo antes no te salpicaron sangre, ¿no? Porque fue una golpiza en el ojo derecho de Margarito espectacular de Manny, ¿no? Fíjate, te voy a contar, te voy a decir porque no me llenaron de sangre. Yo tenía un gran amigo en la prensa de Top Rank, Ricardo Jiménez, que en paz descanse, y él siempre me procuraba, ¿no? Algún buen lugar. Evidentemente, pues había que dar en los grandes lugares a la gente de ESPN, a la gente del USA Today, en México a la gente del Esto, pero tuve la fortuna de que siempre me procuró Ricardo Jiménez y me dice, mira el lugar que te dieron. Entonces yo cuando voy a recoger mi credencial, llego 1A, primera fila, primer lugar. Dije, espectacular, mejor imposible. Imagínate el estadio de los Cowboys, Claro. segunda batalla ahí, ya había peleado Pacquiao contra Clottey, algo inimaginable, ¿no? Y cuando llego, empiezan las filas desde la 3 para atrás. Y me dice, Chava, quitaron la 1 y la 2 por temas de logística y no sé qué. Entonces encontré un lugar acá en la 8. Y yo, pues, entre que me daba risa y entre que pues, la presión del trabajo y demás, pues evidentemente no puse ningún problema mientras tengas la posibilidad de conectar tu computadora, conectarte a internet, de escribir lo que estás viendo, pues yo contento de hacerlo, ¿no? Ahora las cosas han cambiado, muchos trabajan desde el celular o X o de otra manera, pero en ese momento pues no me tocó la sangre porque yo estaba ahí en la fila 8 a pesar de que mi credencial decía que era la fila 1. Oye, mi querido Chava, y cuando tú estás en cubriendo una pelea, ¿la disfrutas? O sea, porque uno como aficionado se emociona, grita, expresa lo que siente, pero cuando tú estás en una cobertura y sobre todo ustedes que les gusta el deporte y que aparte tienen que ser como estos relatores de la historia, ¿la llegas a disfrutar o estás concentrado tanto en lo que está ocurriendo para que no se te vayan detalles? Mira, hay dos cosas. Uno, la adrenalina es tan alta que yo creo que la emoción se palpa, ¿no? Ustedes cuando están viendo a alguien narrar o que lo viven, cierta pelea y demás, creo que llegan a sentir la emoción que nosotros sentimos. Sin embargo, creo que uno no dimensiona, ¿no? Lo que es testigo ahí. O sea, dimensionas hasta después.
el hecho de haber estado en un acto histórico, en una gran pelea, en una batalla memorable, en un knockout que va a quedar para la historia, ¿no? En ese aspecto no lo dimensionas, pero sí, evidentemente te emocionas, ¿no? El tema es que debes tener la precaución para emocionarte de los dos lados, ¿no? No te puedes cargar tanto de un lado, Claro. o al menos no deberías hacerlo. Si en algún momento pues gana la pasión, pues se vale, pero no debería uno hacerlo. Pero sí, claro que se emociona uno y yo creo que eh, es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí, evidentemente queremos darle todos los datos, evidentemente querer darle todos los detalles, quién acaba de llegar, por qué acaba de llegar, qué pasó con esa caída, que no la marcaron, que está en revisión. Sí, todo el tema periodístico e informativo creo que es básico, pero también parte de la emoción. Uno ve deportes para desestresarse, ¿no? Para gritar, Claro. para gozar. Y creo que pues de esa manera, al menos la línea editorial que nos presentan aquí en ESPN Knockout nos ha permitido disfrutar nuestro trabajo sin fin. Oye, Chava, y después de estos 7 años que estás en el periódico Record, ¿cómo se da toda esta, seguramente fue una emoción grandísima de tu parte que un día te habla la casa de Mickey Mouse y te dicen, Chava, puedes ser parte del canal más grande del mundo de deportes? Fíjate que en ese momento, Isra, yo creo que la decisión fue muy fácil y fue, pues como dices, ¿no? Emocionante. Primero porque yo tenía como un año y medio más o menos que me dijeron en récord, ¿sabes qué? Pues ya aquí de boxeo, pues ya ya como que llegaste a tu potencial, o sea, como que ya lo lograste. ¿Qué te parece si te vamos a llevar al fútbol? Y de hecho me pasaron los últimos meses, los últimos año y medio, yo creo, al fútbol. Estuve cubriendo la liga mexicana, pero también a la selección mexicana de fútbol. Ahí conocí, pues, evidentemente, a muchos jugadores. Me tocó la gran época de Chicharito, de Guardado, de infinidad de Ochoa, de infinidad de futbolistas. Pero no sé, o sea, como que te sientes como un gran reto, pero no te sientes a gusto con lo que estás haciendo. O sea, ya estaba tan adecuado yo al tema del boxeo e incluso de otros deportes, que los procesos para cubrir el fútbol no son tan, pues voy a decir, no son tan fáciles, ¿no? Como para cubrir a un boxeador. Si yo sí quiero hablar con un campeón del mundo, pues tengo su número y le hablo, y si no, tengo a su gente de prensa y él me lo consigue de la manera más corta posible, ¿no? Claro. Para poder hacer mis entrevistas y demás. Y a veces cubrir el fútbol es más difícil, tienes que esperar, tienes que pedir permisos 2 semanas antes. A lo mejor cuando ya entrevistas a ese futbolista, pues ya no está tan en boga, ¿no? Como en el momento que lo pediste. Pero infinidad, o sea, son clases de retos, tienes que administrar tu agenda quizás de mejor manera. Y en ese momento estaba yo cubriendo a la selección mexicana de fútbol rumbo a lo que iba a ser el Mundial de Brasil 2014, pero pues como dice, ¿no? La cabra siempre tira al monte, y cuando me dijeron la posibilidad de cubrir boxeo de nueva cuenta, pues fue uno de los grandes motivos, ¿no? Por el que yo me cambié a ESPN, más allá de lo que representa la oportunidad de ir con el gigante, ¿no? Del periodismo deportivo que representa esta cadena. Oye, Chava, y aparte, creo que tú te cambias en una etapa donde, si bien hoy en día el boxeo se vuelve cada vez masivo por todos los medios de comunicación, tú venías de una etapa donde el boxeo venía del pago por evento, ¿no? Y empieza a haber otra vez como este auge, una etapa un poco complicada tal vez, y de repente encuentras como tu elemento, y me atrevo a decir que en los últimos años, junto con Renato, junto con eh, Marialé y con ay, se me fue el nombre, de Fer Pero Barbosa. Barbosa, Fer Barbosa, creo que pues como que hacen un Dream Team, digámoslo de alguna forma, y lo digo abiertamente, muchos dejamos de ver las diferidas por el hecho de poderla ver con sus análisis y con sus voces, y que creo que eso está padre, ¿no? Que cada vez te vuelvas como un referente de la narración a nivel, pues,
ya ni siquiera es nacional, Chava, ya eres una voz, una autoridad en cuanto a la narración a nivel habla hispana. Esto, Isra, ha sido un sueño, pero a la máxima potencia, ¿no? O sea, para empezar, ni en sueños, ¿no? Mi labor era meramente periodística. Yo no me veía siempre con el hecho de narrar las peleas, de hacer las entrevistas después de una gran victoria. Ahí, mi posición dentro del periodismo, pues era así, dar los breaking news, era hacerte notable, dar a lo mejor la previa y demás en los Sports Center, pues imagínate, ¿no? La posibilidad de estar en el máximo noticiario deportivo de deportes, algo inigualable. Pero ya cuando estás ahí detrás del micrófono, ahí en ringside para narrar, uf, es algo que abruma, que emociona, que te reta, que lo gozas muchísimo y evidentemente pues eso queremos hacer todos. La mancuerna, bueno, no la mancuerna, la sinergia que hemos logrado con Renato, con Mariale, con Fer Barbosa, créeme que fue algo natural. Cada uno puede tener distintos puntos de vista, pero compartimos todos la pasión por este deporte y eso creo que nos ayuda a trabajar de buena manera. Evidentemente, cuando estamos juntos, pues lo gustamos mucho más. Todos le metemos mucho mayor pasión que cuando estás trabajando desde tu casa, porque pues a veces lo amerita así la administración del trabajo. Pero creo que ha sido una bendición, los compañeros, la oportunidad, el hecho de que la gente pues me reciba, ¿no? De esa manera, porque pues pudieron no haberlo hecho. Yo sé que a lo mejor a algunos no le gusta mi estilo, pero créeme que los mensajes que recibo, la gente está pues contenta con mi trabajo y eso me obliga, ¿no? A reforzar pues lo que hago, ¿no? Mi preparación para poder brindar lo mejor de mí en cada uno de los eventos, tanto yo como mi equipo. No, hombre, y lo disfrutamos. E incluso este es un mensaje para mi esposa. ¿Ves? Sí conozco a Chava. Ahí está, ahí está. Saludos, saludos ya sé que viene creciendo la familia, así que Sí, para tu muchas esposa, gracias. para Karen lo mejor. Muchísimas gracias. Oye, mi estimado Chava, ¿y cómo se da? No sé si fue antes o en este Inter, cuando apareces en el documental de Libra por Libra de Juan Manuel Márquez. No, eso fue de mis últimos meses en el récord. Yo estaba cubriendo ya fútbol y sé que mi amigo Diego Medellín, que es el director de este documental, se acercó ahí a las cabezas del periódico Récord y como que le fueron diciendo, no, pero yo de boxeo no sé tanto, ¿no? Mejor velo con tal persona, con el editor. Y el editor le dijo, no, pero pues yo tampoco de boxeo sé tanto. Te digo que eran más de fútbol, ¿no? Especializado. Y al final rebotó en mí y dijo, no, pues si quieres que te ayude Chava, pero pues no sé si en algún momento sintieron que iba a ser de esa manera el proyecto, o quizá lo veían muy pequeñito, no sé, y demás. Total que me hicieron la entrevista y cuando pues, me hacen la entrevista me dice Diego, me dice, bueno, pues agradecidos, ¿no? Con esto, creo que nos has dado como un eje de lo que puede terminar siendo este documental. Evidentemente ellos ya traían su historia, ya tienen un chorro de material, pero muy agradecido por la oportunidad e imagínate, ¿no? El verte en algún momento en el cine, o sea, me invitaron a la premiere y yo era parte pues de los invitados, ¿no? Del que estaba entrevistando, pues también fue una posición distinta, difícil. Qué padre, qué buena experiencia. ¿Tu hija ha Sí, claro. visto, tu hija ha visto esto? La familia en general, sí, incluso hay un documental que me entrevistaron de Canal 11 hace muchísimo tiempo, que sale un gran maestro y colega, ahí José Luis Camarillo, sobre el Finito López. En el Ok. Canal 11, pues hemos visto, y en este caso no mi hija, mi sobrina, pues imagínate, ¿no? Cuando ve la tele y demás, al principio decía, pero ¿cómo? O sea, él está ahí, mira lo que está haciendo. O de repente pasaban cosas repetidas y yo estaba con ella y se quedaba viendo bueno, ¿estás aquí o estás allá? Se sorprendía, pero sí le gustaba mucho y ahora cada que puedo, pues traigo ahí a sentarla, ¿no? A ver que vea algunas de las transmisiones. Qué padre. Oye, Chava, ¿y de dónde nace a nivel familiar el amor por el boxeo? En general a la familia le gusta mucho este deporte, pero mi papá fue fundamental en ese aspecto. Mi papá trabajaba cerquita ahí del Zócalo y tenía la posibilidad de irse los miércoles a la Arena Coliseo, los fines de semana también a la Arena México.
Entonces era como que, pues, natural, ¿no? Fue algo natural. Conocía después a muchos boxeadores, también a muchos luchadores, y se hizo muy cercano del Finito López, de Saúl Hernández, creo que se llama, también otros boxeadores, José Luis Bueno y algunos más. Pero la verdad es que siempre el boxeo estuvo desde que yo recuerdo en la familia y eso pues yo creo que también fue parte de la pasión de mi papá, ¿no? Salvador Rodríguez Gutiérrez. Y a tu papá, en paz descanse, Chava, ¿cuál era su ídolo? Pues él tenía muchos, pero al que seguía por tierra, cielo y mar era Finito López. De hecho, estaba viendo con mi esposa apenas hace unos días un video de cuando sube el Finito López a enfrentar a Samán Sorjaturonga en Tamaulipas. Y le decía que en esa ocasión mi papá fue el que llevaba el cinturón del CMB, ¿no? Adelante del Finito López. Y yo creo que el Finito, ¿no? Más allá de que, pues, evidentemente idolatraba a Chávez, le gustaba mucho el Maromero Páez, por ejemplo, que salía un poquito Del del estereotipo, ¿no? redil, exactamente, del prototipo. Pero pues siempre, ¿no? Y conocía a todos, o sea, al Ratón Macías, a Zárate, a Pintor, a Olivares, a Herrera, al Alacrán, o sea, se sabía, o sea, él créeme que fue un gran maestro también, no en la parte profesional, pero sí en lo lírico, fue sensacional también compartir eso con mi papá. Qué padre, qué buena experiencia con tu papá. Oye, Chava, ¿y a ti quién era en tu infancia, adolescencia, quiénes eran los boxeadores que tú veías y que admirabas? Híjole, yo creo que Tyson, o sea, siempre ver a Tyson fue algo espectacular, ¿no? Fue un peleador que nos marcó a muchos. Me tocó ver, pues, de joven, ahí también el crecimiento, la consolidación del Finito López. Yo creo que de su mano crecí, la chiquita González, también fueron algo espectacular. Y qué decir de Julio César Chávez, ¿no? Ese gran momento de Julio César Chávez, finales de los ochentas y demás, pues también fue algo muy apasionante en lo personal. Ya más joven, pues me tocó la consolidación del Terrible Morales, de Marco Antonio Barrera, de Juan Manuel Márquez, que terminaron siendo algunos de los más grandes en la historia. Boxeadores de época, ¿no? Fíjate que en uno de los capítulos pasados me tocó entrevistar a Lalo Camarena y él me Hoy en la comentaba, enciclopedia. sí, es una enciclopedia, y él me comentaba que a él le tocó prácticamente cubrir a Julio César Chávez a lo largo de su carrera. Algo que en tu caso te toca prácticamente toda la carrera de Saúl Canelo Álvarez, que hoy en día es el nuevo emblema del boxeo mexicano, ¿no? Fíjate que sí, apenas estaba, bueno, de vez en vez algo, alguna estadística, ¿no? De las coberturas que he hecho, de los peleadores que más he cubierto, Saúl Canelo Álvarez, Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez, también me tocó cubrirle la parte final de su carrera en contables ocasiones. Julio César Chávez Jr. también en su momento me tocó darle varias coberturas. Vi a pelear a José Luis Castillo, al Travieso Arce también muchísimas veces. Y ahora esta nueva generación, ¿no? El Vaquero Navarrete, Oscar Valdés, Berchelt. Y a nivel internacional también Mayweather, me tocaron más de 10 12 peleas cubrirle a él. Y por fortuna siempre con la bendición de que siempre tuvo, ¿no? Un tiempo para nosotros en entrevistas, ya sea para ESPN o incluso antes de ESPN. Da nervios, Chava, cuando tienes a este tipo de personajes que a lo mejor se te puede ir algún momento en la cobertura, porque tú lo haces en vivo y eso todavía es para mí 100 veces más complicado, ¿no? Tienes que estar como cazándolos. Mira, es que mucha gente me dice, oye, pero estudias para cada cartelera y demás, porque pues en algún momento sale algún dato. La realidad es que es tanta lo que hacemos en el día a día, o sea, hay veces que no tienes este trabajo y lo que haces es estar conversando de boxeo, ¿no? Con los compañeros, con la familia, o siempre hay alguien que te trae alguna memoria, algún detalle en específico, y eso, pues, suma a la hora de estar ahí trabajando frente al micrófono. Sí hay cierta presión, sí hay ese miedo por algún momento a errar. Evidentemente, pues es como dices, ¿no? Estás en una plataforma enorme
y si te equivocas y si dices algo mal o la pregunta no estuvo a la altura de la situación, pues sí creo que hay cierta presión en ese aspecto, pero pues cuando ya te preparas para eso, cuando tienes más o menos una línea de lo que debes hacer, pues se facilitan también las cosas para poder ejercer la labor. Oye, Chava, y cuando inicias en esto, ¿quiénes fueron tus maestros para el tema de los tiempos en la televisión? Digamos que, y a quiénes tú admirabas. Evidentemente, pues me tocó también crecer con esta parte del boxeo azteca, ¿no? Recuerdo que yo de 2005 a 2019, o sea, estamos hablando de 14 años, yo no narraba, o sea, yo era parte del periodismo tras bambalinas, ¿no? Muchos años escribiendo y muy pocas veces apareciendo en televisión. Yo creo que, pues evidentemente los grandes, ¿no? De este deporte te van llevando, pero siempre tratando de, pues, imponer tu propio estilo, ¿no? Sí, sí me regañaban. Me acuerdo que José Luis Camarillo, por ejemplo, te daba algunos tips. José Luis Camarillo tenía, pues, toda la vida cubriendo este deporte y te daba ciertos tips, ¿no? De cómo manejarse con determinadas personas. Y yo creo que fui bendecido porque recuerdo que y apenas se lo recordé a Mauricio Sulaimán, recuerdo que en mi primera conferencia de boxeo, don José Sulaimán le iba a dar el cinturón a Diego Corrales, que acababa de noquear a José Luis Castillo en aquella épica Sí, batalla del siglo, que ¿no? parecía que José Luis Castillo se iba a llevar la pelea fácil y parecía final de Rocky, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? De película. Bueno, total que están ahí en el Camino Real de Polanco y le entregan el cinturón ahí a Diego Corrales y todo mundo feliz. Corrales en paz descanse. Y empieza la ronda de preguntas y respuestas y dije, bueno, pues mi primera vez, vamos a hacer una pregunta, ¿no? Recuerdo que le pregunté a don José si él veía como el tema de que había escupido el bucal Corrales en un par de ocasiones como un motivo para que en la revancha, que además ya se había hablado de la revancha, pues el Consejo Mundial de Boxeo mandara un comunicado a Nevada para que su referee pues estuviera atento, ¿no? De este tema, porque para mí fue fundamental esto en la victoria de Diego Corrales. Claro. Eh, y cuando iba a contestar don José, se para Gary Shaw, también un promotor en paz descanse, y me dice, ¿quién demonios eres tú para decirle al CMB qué debe o no debe hacer? O sea, dije, ya valió, ¿no? O sea, dije, pues olvídate en público, mi primera vez y demás. Pues sí me pesó en ese momento. Se levantó don José y dijo, él es un periodista mexicano que acaba de hacer una muy buena pregunta y usted no es nadie para decirle qué debe o no debe preguntar. Así que siéntese, por favor. Y Sí, así como claro. que yo sentí que renací, imagínate, yo tenía 20 años, así como que yo renací y en ese momento pues el espaldarazo de don José fue notable. Después pues conocer y ver crecer a Mauricio, al ingeniero Mendoza de la AMB, también lo conocí durante muchos años. Ahora con su hijo, con Gilberto Jesús, pues también nos va de manera sensacional, pero pues poco a poco te vas forjando, Isra. También los compañeros pues te van dando algunos muy buenos consejos, ¿no? El que no se te suba, el que aparezcas por primera vez en la tele y pues no te creas, ¿no? La gran persona es una carrera del periodismo de constancia, ¿no? No nada más de algunos picos y pues eso también suma. Chava, y volviendo al tema, ahora en la semana que se dio la polémica entre eh, Mauricio Suleimán, el licenciado Mauricio Suleimán y Juan Manuel Márquez acerca sobre el legado de Saúl, que si no tenía o no tenía, eh, la impresión que a mí me da, ahorita que tocabas el tema de la familia Suleimán, es que son como muy políticamente correctos y muy educados. Don José en sus entrevistas parecía hasta como el abuelito que uno quisiera tener, ¿no? Y el licenciado Mauricio también parece ser una persona muy accesible hacia la gente. ¿Tú qué me puedes decir al respecto, primero de la polémica y segundo acerca de cómo es el trato con la familia Suleimán? De la polémica, ¿no? Se puso intenso, ¿no? Lo de Mauricio y lo de Juan Manuel, creo que es una historia de nunca acabar, pero es parte de lo que genera, ¿no? Estar en la cima del boxeo, en este caso Canelo Álvarez. Ya sabemos que traen
temas desde hace muchos Sí, años, ¿no? Juan Manuel, Canelo Álvarez, así que pues es una reacción y me parece que ahí le salió pues también parte de lo natural, ¿no? Una reacción natural ahí a Mauricio, ya como bien señalas, pues ahí después ofreció disculpas, se salió un poquito de esa investidura de presidente del Consejo Mundial de Boxeo, pero me parece que lograron ahí su cometido, ¿no? Lo sacaron de sus casillas y simplemente fue un desliz que tuvo, porque en realidad la familia Sulaimán, en especial don José, pues como dices, ¿no? Muchos sí lo veíamos como ese abuelito que todos queríamos tener, un personaje sensacional que compartía la pasión por el deporte, pero que también te podía hablar de béisbol, te podía hablar de muchísimas más cosas y así fuera eh, en su momento Mohamed Ali o así fuera un boxeador de 4 rounds, los trataba por igual, ¿no? Les daba su tiempo, les daba su atención que requería y eso lo aprendió muy bien Mauricio Sulaimán, ¿no? Porque tiene un don de gente sensacional y así como yo lo vi en su padre, así es él ahora, ¿no? Una persona humilde que sabe que de su posición dentro de este deporte, que sabe que es un centro de atención fuerte, con algunas críticas y demás, pero creo que pues, lo aprendió muy bien de su padre. Sin embargo, él está haciendo su propia historia y creo que pues le ha dado un brillo especial, ¿no? Al Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio. claro. Oye, Chava, y una de las cosas que más te caracteriza es tu frase, ¿no? Tu frase icónica no es lo mismo llamar a León que verlo venir, de dónde nació y si te fue difícil como encontrar esta marca personal que a veces hay personas que jamás la encuentran y creo que tú la encontraste en un muy buen momento y que hoy en día pues todo el mundo te caracteriza por esa frase. Fíjate que sí, sí, no fue algo que se estuviera trabajando, ¿no? Porque en algún momento, pues creo que todos hemos escuchado, no es lo mismo, creo que invocar al diablo y demás, creo que algunas zonas pues tienen algunas frases similares, pero pues es que el león representa algo muy especial, ¿no? Como que es un animal que es temido y que es respetado. Entonces, cuando le faltan al respeto, pues la verdad es que pues hay que asumir las consecuencias, ¿no? Y eso puede pasar mucho en el boxeo. Muchas veces vemos peleadores que son muy habladores y a la hora de estar en el cuadrilátero, como dicen en términos de gimnasio, ¿no? Se les Sí, abre la cajuela y ya no son los mismos. Eh, He tenido la fortuna de que en México somos muy de dichos, Isra. Y el hecho de que pues me escuchen por fortuna, por el alcance de este proyecto en Venezuela, que te escuchen en Perú, que te escuchen sobre todo en Argentina, que te escuchen en Chile, son personajes que sí tienen sus frases, ¿no? Sus dichos, pero claro. que escuchan a un mexicano decirlo, como dices, ¿no? Quizá en el momento correcto, quizá por primera vez, pues a lo mejor sí llega a impactar y eso ha sido sensacional. De hecho, hay gente que luego me pide, oye, mándame un video, pero no es lo mismo llamar a León que verlo venir, o mal empieza la semana para el que ahorcan el Para el que ahorcan lunes, el lunes. vamos a la guerra que para morir nacimos, y están sonando los tambores de guerra, o sea, hay gente que le gustan este tipo de frases, a veces no se pueden usar siempre, trato de no forzarlas para que no se canse la gente, sino que salga natural e incluso hay veces que dice, ¿no? Ya, bueno, Canelo Álvarez ya la ha aprovechado, la ha usado en más de una ocasión en sus conferencias y pues me parece también que eso es parte del impacto, ¿no? Que uno puede generar con esta pasión por el deporte, no queriendo meter a fuerza una frase, sino simplemente pues creo que la pasión nos ha llevado a esto. Qué padre. Oye, Chava, ¿y ya tienes más o menos cuántas peleas de campeonato del mundo llevas en la cobertura? Son más de 200. Fácil, fácil. Estando en récord en 5 años, me aventé como unas 150 peleas de campeonato del mundo, así que después de eso para acá, imagínate, ya la verdad perdí el conteo, pero han sido algunas muy especiales, algunas muy dramáticas. Estar ahí en la trilogía de Wilder contra Fury, que fue un peleononón. Atrás de nosotros, por ejemplo, estaba Michael Vick. Había jugadores de la NFL gozándolo con nosotros y de repente pues se meten ahí. En algún día, imagínate estar narrando con Cristian Odal ahí al lado.
estar presente. Eso Me te tocó la quería tercera, preguntar, fíjate, porque tú me tocó ajá, rompiste ese de invitar un cantante a una transmisión. o sea, se portó de lujo ahorita Cristian. Nada más te voy a decir otra de las que me tocó ver. La tercera de Rafael Márquez contra Israel Vázquez fue espectacular. O sea, de esas veces que sí das gracias a Dios, ¿no? Por estar ahí. Todos los días doy gracias a Dios, pero en esa ocasión sí fue como muy especial de ver la manera en que se entregaron estos dos mexicanos. Cuando peleó Juan Manuel Márquez contra Marco Antonio Barrera, por ejemplo, en el round número 10 después de una guerra, la gente en lugar de gritar Márquez, Barrera, empezó a gritar México, México, y pues se te enchina la piel, ¿no? El escuchar el himno fuera de tu país también es algo que nos estremece. Así que incontables, incontables noches, y esa vez con Cristian, pues se juntó el hambre y las ganas de comer, yo digo. Tengo un muy buen amigo, Alonso Flores, que era su chef entonces, pero resulta que Alonso yo lo había conocido como chef de Andy Ruiz. También había trabajado con Brian Castaño, con Abner Mares y demás. Pero pues Alonso pasó de ir del boxeo a ir al mundo de la artisteada. Y una vez en Ciudad de México se comunicó conmigo para saludarme, lo invité a cenar. Y resulta que cuando voy llegando por él, se acababa de ir Cristian Nodal. Me dice, se acaba de ir Cristian. Te quería preguntar si le apuesta por Lomachenko o le apuesta por Teófimo. Y yo sí, padre, digo, no, pues dile que le apuesta por Teófimo, le dije, porque pues si quiere ponerle emoción al asunto, le dije, si no, pues se va a ir con la fácil, ¿no? Con Lomachenko, pero Teófimo no es mala opción. Creo que sí apostó y creo que sí ganó Cristian. Paso empecé a conocer de a poco a su familia, a su papá a través de videollamadas, de mensajes y demás. Su papá y su mamá también son fanáticos del boxeo, pero de verdad, o sea, de las que se sientan a ver cada semana y te hablan de historia y te hablan de otros boxeadores. Así que le heredaron eso también, no solo la música, sino también a Cristian el boxeo. En una ocasión me invitaron a una grabación de un video, le dije, bueno, y a un concierto también. Le dije, bueno, ya me invitaste tú, le dije, a ver si en algún momento pues te invito yo a una pelea, ¿no? Me dijo, la que sea, si tengo chance voy. Y resulta, dije, bueno, dime qué peleador, porque se me hacía natural pues un mexicano, ¿no? O sea, estando Cristiano Nodal, pues un mexicano. Y me dice, Gervonta Davis es mi favorito. Le dije, órale, perfecto, le dije, creo que va a pelear con Ryan García, te aviso. Resulta que la pelea se cuenta que estaba para el 20 de abril y le digo, hey, 20 de abril, está ya la pelea. ¿Quieres ir? ¿Puedes ir? Y me dice, déjame ver. Resulta que ese día tenía creo que dos palenques en Aguascalientes y me dice, no, no puedo. Y a la hora de hacer la pelea oficial, resulta que es una semana después. Y le digo, hey, es una semana después. Me dice, tengo libre. Sí, sí puedo. Le dije, ¿sí vienes? Me dijo, sí. Y fue así como se alinearon las estrellas para nosotros en ESPN Knockout. Sí, era algo que la vitrina era importante. Gervonta Davis contra Ryan García, pero pues sí fue algo que rompió un poquito el molde, porque no nos habíamos acostumbrado a ello, ¿no? O al menos en ESPN no se había hecho de esa manera y Cristian pues se comportó de manera notable. Recuerdo que iba a llegar para las dos peleas finales, la de Gervonta y la de David Morel. Va a empezar la de David Morel y me dice, oye, déjame rápido pasar al baño, ¿no? Digo, sí, perfecto, ya pues yo sé dónde están ahí en la T-Mobile los baños más cercanos, lo acompaño con nuestro productor que también iba por ahí. Estamos esperando el baño y vemos en la pantalla knockout a los 50 segundos. Dije, madre mía, le dije, veníamos por dos peleas, ya no la perdimos, ¿no? Pasa al baño, va saliendo y en eso va llegando Manny Pacquiao. Y le digo, hey, senador, buenas noches, ¿cómo está? Y me dice, hey, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Te digo que Pacquiao, pues tuve la fortuna de cubrir más de 20 peleas de él y sigue siendo un tipazo desde el día uno. Le digo, oiga, ¿se puede tomar una foto con mi amigo, por favor? Mire, él es un cantante muy reconocido en México y demás. Me dijo, sí, claro que sí. Y le digo a Cristian, digo, vamos a tomar la foto. Pero Cristian, yo lo vi esa vez como que, pues se me hizo raro verlo nervioso, ¿sabes? O sea, como que él es el que siempre le piden las fotos y esa vez como que él se iba a tomar la foto con Pacquiao y lo veía medio nervioso. Pero además había
pues algo que nos dividía. Y Pacquiao dijo, no, 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 espérate, que la quiten y que se den la vuelta para que se tome bien la foto. Entonces se tomó súper bien la foto Pacquiao ahí con Cristian y ya llegó como que rompió el hielo, ¿no? Del contacto con el boxeo y ya llegamos a narrar la pelea de Yerbonta y de Ryan con Mariale, con Renato, con Fer, que además le atinó Cristian, fue el único que dijo que noqueaba en 7 rounds, entonces se volvió loco y la verdad que lo gozamos mucho en general. Qué padre, qué buena experiencia, chava. Oye, y también tienes foto con Eminem, ¿no? Con Eminem, en la que de Crawford contra Sí. Spence, entró Eminem con Crawford, pasa por atrás de nosotros y entonces yo estaba narrando, ¿no? Y en este momento por detrás de la mesa ahí es Knockout, viene pasando la leyenda Eminem, entonces así como que se quedó, volteó, pensó que le había hablado, no sé, pero volteó y pues ahí me saludó el rapero estadounidense, sensacional también momento, y una productora de TV Azteca, pues tuvo pues la fortuna, debo decir, o la amabilidad de grabar cuando él iba pasando, que me saluda y pues yo lo presumí como si fuera mi cuate. Está padre también esa experiencia, chava. Oye, chava, y dentro del boxeo, alguna vez vi una entrevista que das con, creo que es un amigo tuyo, y ahí platican de una amistad que tú tenías con dos de los guerreros más importantes y que acabas de comentar ahorita entre tus anécdotas de peleas más importantes, el Magnífico Vázquez y Rafa Márquez. Eh, Contaban que incluso llevaban una amistad con ambos y en ello cuesta trabajo pensar, de acuerdo a lo que yo vi, que entre ellos se llevaban bien y parecía en el ring que se odiaban a muerte. ¿Qué hay de Sí, esto? sí, alguna vez tuvimos la posibilidad de convivir con Rafa, con Israel juntos, una noche ahí en Las Vegas y de verdad que fue algo muy especial porque venían ya después de la trilogía, ¿no? De esa encarnizada que tuvieron. La realidad es que se compraron los estilos y yo creo que la nobleza tanto de Rafa como de Israel les permitió, ¿no? Regalarnos una serie de boxeo, pues inolvidable, ¿no? Que estremece. Me tocó, te decía, ver la tercera allá en California y yo me daba cuenta, ¿no? Cómo la gente, los fanáticos, principalmente los mexicanos, se sentían orgullosos de ver a dos guerreros dentro del cuadrilátero cruzar metralla de esa manera. Después de la tercera fue que un periodista estadounidense, su titular al otro día fue, gracias a Dios, ¿no? Por los peleadores mexicanos. Y eso como mexicano, como alguien que ama este deporte, pues sí, también te enorgullece. Personas de otro nivel, Israel Vázquez, tuve la fortuna también no solo de conocer a él, también de conocer a su familia, de Rafael Márquez, pues también, ¿no? En incontables ocasiones, él con Juan Manuel, con Nacho Beristain, pero eran personas especiales. Yo con los Márquez tuve una relación especial porque eh, no muchos lo saben, cuando estás en el trabajo estudiando periodismo, te encargan entrevista a alguien famoso, ¿no? Entonces el que estaba famoso ahí pues de mi cercanía, era Marco Antonio Barrera, que entrenaba ahí a 10 calles de donde yo vivía. Entonces yo iba a entrevistar a Marco Antonio Barrera y pues, súper feliz, ¿no? Porque pues era alguien famoso, campeón del mundo, estrella del boxeo, la serie con el terrible Morales y demás. Resulta que Marco se va a Guadalajara y el segundo campeón o la segunda estrella que más cerca me quedaba era Juan Manuel y Rafael Márquez, que estaban ahí en el Romanza, como a 1 kilómetro más o menos de la casa y demás. Y entonces todos los trabajos, así de entrevista a alguien famoso, y un reportaje con alguien famoso, y ahora la crónica, y ahora esto, yo iba con Juan Manuel Márquez y con Nacho. Entonces, un Juan Manuel Márquez que en ese momento pues estaba bajo la sombra de tanto de Barrera como de Morales. Claro. Ya era campeón del mundo, pero no tenía esa brillantez. Ya cuando empiezo a trabajar, algunas de mis primeras entrevistas o mi primera entrevista ya oficial de periodismo, pues es a Juan Manuel Márquez. Y después, pues imagínate, ¿no? Ver el crecimiento. Se fue Marco Antonio Barrera, se fue Eric Morales, se fue Castillo. Creo que también se ha habido el Travieso, aunque duró un poquito más. Y llega el periodo de brillantez de Juan Manuel Márquez. Y en aquellas preparaciones que tuvo para enfrentar a Manny Pacquiao,
me decía Juan Manuel Márquez y Nacho Beristain, por ejemplo, le decían al de seguridad, hey, el único que puede pasar es Chava, ninguno de los otros medios puede pasar. Entonces a mí me tocaba ver sesiones de sparring que pues estaban prohibidas para otros, ¿no? ¿Por qué? Porque Ya pues eras de de la alguna casa. manera me había ganado la confianza, ¿no? Y sabían que no iba a filtrar nada más de lo que se debía, ¿no? Publicar y todo eso. Entonces siempre fue una relación muy cordial con Juan Manuel Márquez hasta que pudimos trabajar en ESPN. Imagínate yo trabajar ahí con Juan Manuel Márquez en algún momento en A los Golpes, en Golpe a Golpe, pues también fue algo muy, muy espectacular. Después, ya en ESPN Knockout trabajamos casi al inicio, pero ya los rumbos se separaron, pero sí fue una historia muy, muy especial con Don Nacho Beristain, con Juan Manuel Márquez y también con Rafa Márquez. Qué buenas anécdotas, Chava. Yo recuerdo que cuando te platiqué acerca de este proyecto, tú me diste un muy buen consejo y tú eres uno de los boxing insiders más importantes del mundo, me atrevo a decirlo. Y, y tú me dijiste, Irra, siempre es bueno construir sin destruir a nadie. Y tú que tienes esta... pues dicha de poder estar en diferentes campamentos y observar diferentes cosas que tal vez son como los secretos de cocina de los boxeadores. Eh, te, te, tú tienes ese feeling ya, Chava, de decir, esto sé que lo puedo decir y esto no lo tengo que decir. O sea, sí ha habido muchas cosas que tú dices, híjole, vi esto que pues es delicado y no lo puedo decir. Por ejemplo, que están practicando un golpe especial, como por el que Juanma le conecta a Manny, ¿no? Este tipo de cosas, ¿tú de repente te das cuenta? Sí, sí, claro, o sea, cosas técnicas, la realidad es que no trato de no publicarlo, ¿no? Porque al final del día es parte de esos grandes secretos que tiene nuestro deporte, ¿no? La estrategia creo que es lo máximo, ¿no? El tratar de escribir, de trabajar sobre esa estrategia que trabajaste tú durante muchos años para, o meses o días para determinada pelea pues me parece que también sería como que rebasar esas reglas no escritas, ¿no? Que tiene a veces la relación entre periodista y boxeador, periodista o campo de entrenamiento. Así que sí, te guardas algunas cosas. Hay veces que sí puedes publicar o hay veces que detalles menores que dices, bueno, vamos a publicarlo, resulta que se vuelven relevantes con el paso del tiempo. Pero yo creo que es parte, ¿no? Ha sido parte de ese crecimiento, la confianza que el boxeador me ha dado. Eso es también impagable, ¿no? Y parte de lo que la gente, pues, yo creo que se beneficia porque muchos de ellos me dan, a lo mejor en su momento, si tú te guardaste cierta cosa, no sé, a lo mejor un campeón del mundo que en un sparring lo tumbaron, que te lo pueda reservar, pero que después, bueno, pues se paga, ¿no? Con otro tipo de cosas. A lo mejor te dice, mira, ya firmé con tal pelea, o mira, voy a romper con tal entrenador, o mira, va a pasar esto. Me parece que es un estira y afloja Claro. interesante, en donde pues no se trata pues de destruir, ¿no? Porque al final del día el deporte, pues es un deporte duro en esencia y no se trata de eso. Para hablar de bien de uno, no tienes que hablar mal del otro. Claro, claro. Oye, Chava, y hablando del boxeo en la actualidad, ¿quiénes son tus boxeadores favoritos? Digo, sé que hay muchos pesos, hay muchas categorías, pero ¿cuáles son los boxeadores tus boxeadores que si literal dices, prendo la tele para ver a este boxeador? Claritos el uno y dos, ¿no? Usyk y Inoue son de esos dos peleadores que son Sí, espectaculares. De México, ahora me encanta mucho el Divino Espinosa. El vaquero Navarrete, con todo y que le critiquen y demás, es un peleador espectacular. El Sugar Núñez, que también le he seguido la pista y que lo vamos, este que fin de lo vimos semana. coronarse de manera reciente. Este, también de esos peleadores. Y en general, pues yo te diría que Terence Crawford es uno de los imponderables, ¿no? En este deporte, Dimitri Bivol, también espectacular. De los que más disfruto ver trabajar, Bam Rodríguez, en su momento Lomachenko, que era un Uf, artista y un tremendo personaje, también debajo del cuadrilátero, muy amable, siempre atento con nosotros.
Y yo creo que es incontable, ¿no? La cantidad, o sea, ver a Manny Pacquiao, olvídate, Manny Pacquiao Qué sueño. pues, es un espectáculo, ¿no? Verlo y ahora que te salude como si te conociera de años, creo que es algo sensacional. Muchos peleadores, es que de verdad que entre más se va acordando uno, más los va sacando, ¿no? Y en su momento también disfruté, por ejemplo, a un Mayweather, ¿no? Que era, pues sí, ciertamente defensivo, pero que tenía algo único dentro del cuadrilátero. Evidentemente la técnica de Juan Manuel Márquez, esa bravura, ese arrojo del terrible Morales, la maña, la suspicacia, el colmillo por parte de Marco Antonio Barrera siempre fue algo que se lleva a uno. Que creo que acabas de decir muchísimos boxeadores y todos súper espectaculares. Y tocando el tema que está ahorita tan al día, Chava, ¿cómo ves la pelea de Terence Crawford contra Saúl Canelo Álvarez? Pues es una pelea Estilos, todo eso, que ¿cómo ya lo ves? es una pelea que ya le gusta a la gente. O sea, yo me acuerdo que hace año y medio, Sí, un año, que se empezó a hablar al respecto. Todo me decía, no, ¿cómo crees tan locos? Dos divisiones, una locura, impensable, ¿cómo va a subir Crawford? Ya cuando el jeque Turki empezó con ese, primero en su interés y segundo a meter todo el tema de la mercadotecnia y demás, ahora resulta que a todo el mundo le gusta la contienda. Sí, sí, es un poco raro, no todos los días se ve a un campeón sólido con la calidad de Terence Crawford subir dos categorías, ¿no? Para tratar de hacer historia. Pero ahora que ya los tenemos sobre la mesa, veo una pelea que va a ser competitiva, pero creo que la experiencia, la fortaleza, el colmillo que ha adquirido Saúl Álvarez, pero sobre todo la motivación que le da el enfrentar a un peleador como Terence Crawford y ese bullicio que Crawford de alguna manera ha provocado, pues creo que lo va a motivar a ver una muy buena versión de Saúl Canelo Álvarez y lo veo ganando por puntos. Eh, no creo que sea una pelea tan espectacular. espectacular, Pienso lo mismo. más una batalla técnica, no sé si tan de precaución como fue en algún momento la de Cotto contra Canelo, pero sí creo que Saúl va a tener ese ojo de tigre y va a tratar de aprovechar pues, la ventaja física, ¿no? Que Claro. debería de hacerlo ante un gran peleador como Crawford. Ojalá que, digo, en lo personal que gane Canelo, pero sí, Terence Crawford es uno de los mejores boxeadores libra por libra, si no es que está dentro de los 3 o 4 Para, primeros. para mí, Crawford es desde hace años el más completo que tenemos, ¿no? O sea, en su categoría es el más completo por encima de Inoue, por encima de Usyk, por encima de Canelo, de Bivol, es el más completo. El tema es que va con alguien que también es muy bueno, pero dos categorías arriba. Claro. Oye, Chava, y tocando un tema que de boxeadores, mucho se habla de quién es el boxeador latinoamericano más importante de la historia y muchos comparan a dos leyendas, ¿no? A Manos de Piedra Durán y a Julio César Chávez. Con todo lo que tú ya estás metido dentro del boxeo y sin afán de comparar quién es mejor que otro, a nivel Latinoamérica, incluso ellos hasta bromean con eso de que es que debimos de haber peleado en algún momento, aunque sea de exhibición. ¿Quién te parece que es como el referente latinoamericano del boxeo? El tema de esta polémica, pues es que a veces es injusta, ¿no? Porque dos épocas Sí, distintas. sí, sí. Durán, pues es que fue sensacional, o sea, muchos lo tienen entre los 10 mejores de toda la historia y eso no es cosa menor. El impacto que tuvo Julio César Chávez en una época cambiante dentro del deporte, donde estaba Mike Tyson y de repente se va por problemas extracuadrilátero y Julio César Chávez toma ese estandarte y domina una época, fue sensacional. Eh, los números, las estadísticas te dicen que Roberto Durán, ¿no? El impacto que tuvo a nivel internacional pues fue ligeramente más grande, pero pues si le preguntas a un mexicano o a cualquier mexicano te va a decir que Julio César Chávez es el mejor. Los dos fueron sensacionales en sus épocas, pero los grandes historiadores ponen a Durán ahí como el número uno. En el 2 Julio César Chávez y después ustedes deciden cuál quieren. Sí, claro. Sí, claro. Oye, Chava, ¿y qué es lo que viene en este mes para ti que es pues de mucho trabajo?
¿vas a cubrir la pelea de Canelo Crawford? Seguramente estás por irte, ¿no? Sí, 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 ya estamos haciendo maletas para desde el próximo martes. Vamos a estar viendo ahí a Canelo, en contra de Crawford. Es una batalla que, pues, lamentablemente no vamos, pero vamos a darle ese seguimiento periodístico para la cadena ESPN a nivel internacional. Entonces, también representa un buen reto para nosotros. Después, atentos a lo que viene. Todavía no sé si me toque narrar, pero ojalá sí. La pelea de Naoya Inoue contra Murjolan Madaliev, que es el domingo Sí. tempranito después de la batalla. Tenemos todavía 2 eventos más para cerrar el mes de septiembre y alistarnos para lo que se viene, porque este último trimestre del 2025 también va a ser brutal. Sí, por ahí creo que hoy comentaste que el Divino Espinosa pelea en octubre o noviembre, ¿es correcto? En noviembre, en el Estadio de los Charros de Jalisco, sabía que estaban haciendo una intención por ahí. Veremos si se puede cuadrar finalmente todo. Ya sabes que se tienen que alinear muchas cosas, así Claro. que el Divino tentativamente esté boxeando en el mes de noviembre, ahí en su casa con su gente, lo cual me parece sensacional. También para noviembre, diciembre, quizá Jaime Munguía. Ya sabemos que el 22 de noviembre está el regreso de Benavides en esa mega cartelera que incluye al Van Rodríguez, al Puma Martínez y se viene bien, se viene bien. Nos hizo bien ese descansito ahí de agosto. Sí, ¿cómo ves esa pelea de Bam Rodríguez contra el argentino? Uf, espectacular. Para mí, es La la pelea mejor. que más quiero ver en lo que resta del 2025. Un choque de fuerzas incontrolable. Por ahí la juventud, esta técnica que ha convertido en un prodigio al BAM lo hace ligeramente favorito, pero la garra al corazón por parte del Puma también lo van a exigir al máximo y Va un ya se fue a la peleón. lona, se fueron a la lona los dos. Entonces vamos a ver, como dice Nacho Beristán ahí, volar pedazos de nalga. Sí, oye, y te quiero hacer una última pregunta sobre una pelea. ¿Sí es cierto que viene en diciembre la pelea de Inoue contra Picasso? Eso nos dijo su promotor, Fernando Beltrán, nos dijo que ya viene la pelea el 27 de diciembre en Riyadh. Al final hay que esperar primero a que gane Ok. Naoya Inoue y después muchas cosas pueden pasar, pero ellos ya tienen la firma, según me dijeron, de su parte. Falta que lo haga Naoya Inoue, que al final del día pues es el hombre que va a decidir lo que va a pasar al respecto. Oye, pues qué buena noticia. Mi estimado Chava, ¿en dónde nosotros te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes de tus programas? Sé que estás en ESPN Knockout, sé que tienes las transmisiones, pero también tienes por ahí otros espacios con Bernardo, ¿no? Sí, estamos en Noqueados todos los lunes a través del canal de YouTube de ESPN Knockout. Ahí también mandamos algunas previas. Parte de lo que hacemos, todos los shows del fin de semana de ESPN Knockout también van ahí al canal de YouTube y en las redes sociales, en Instagram, en X, Chava ESPN, en Facebook como Salvador Rodríguez ESPN. Así que en TikTok también ahora no subo mucho, pero ahí voy subiendo y voy aprendiéndole poco a poco. También Chava ESPN, así que pues por ahí en alguna de esas nos vemos. Muy bien. Pues mi querido Chava, yo te quiero agradecer por tu tiempo. Sé que te tomaste el tiempo de estar conmigo y bueno, te agradezco muchísimo por todo lo que me has estado apoyando y por tu amistad de tantos años y pues espero que pronto se pueda volver a repetir otra vez el poderte tener aquí en este espacio. Seguro que sí, Irra. Muchísimas gracias y mucho éxito con Esquina Neutral, el podcast. Nos tocó ahora el 7 de la suerte, así Sí. que pronto vamos a estar de vuelta. De verdad que les deseamos lo mejor y siempre, ¿no? Estos espacios que son destinados a promover este boxeo, a promover las historias del deporte, pues me parecen siempre muy plausibles. Así que enhorabuena para ti, te deseamos lo mejor y el mejor de los éxitos. Y muchas gracias por haberme invitado. No, hombre, a ti y muchas gracias también a toda la gente que nos está viendo. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que esperen pronto las noticias sobre quién será nuestro próximo invitado. Agradecerles a todos que nos vean, que nos escuchen, que nos sigan en todas nuestras redes.